Bien, vamos a hacer un par más de ejercicios de derivada direccional antes de pasar al tema gradiente o derivada direccional y gradiente. Tenemos en el ejercicio número 8 una función u que depende de tres variables, x y z, variables independientes. Se pide calcular la derivada direccional en el punto M de coordenadas 1, 1, 1 en la dirección y sentido indicado por el segmento orientado MN, como si fuese un vector. Acá nos dan también las coordenadas del punto N, como para que nosotros podamos obtener dirección y sentido. Vamos a colocar la fórmula de la derivada direccional, derivada de u respecto de S. Acá nos quedan tres términos, o sea, esta expresión es la suma del producto de las derivadas parciales por sus respectivos cosenos directores. Vamos a empezar calculando cada una de las derivadas parciales. La derivada respecto de x, la derivada del logaritmo, recordamos que era igual a u' sobre u por el logaritmo de e. Por el logaritmo, en este caso es el logaritmo decimal, porque al no hacer referencia a la base y al no tener la letra en mayúscula que identifica el logaritmo natural, es el logaritmo decimal. Entonces vamos a poner u' respecto de x es y, sobre u es xy, pero acá tenemos sobre z. Sobre z es denominador de todo el segundo término, el segundo miembro. Y acá nos va a quedar por el logaritmo, también logaritmo decimal, pero es el logaritmo decimal de e. La derivada respecto de y, en este caso va a ser x dividido x y z. xy porque es u, por z porque es la constante. Y acá nos va a quedar de la misma forma logaritmo de e. Y por último, la derivada respecto de z es igual, vamos a poner la constante, logaritmo de xy, que en este caso es una función logaritmo ya de un valor constante, ¿no? X por y, o sea, como acá nos están diciendo el logaritmo de 1. Ya ustedes deben estar pensando que va a ser igual a 0. Pero vamos a practicar y terminamos de hacer la derivada. Tenemos z, es la variable, bajamos el exponente, o sea, colocamos menos 1 y acá nos va a quedar z elevado al cuadrado. Ahora vamos a evaluar las tres derivadas en m. En m vamos a tener y vale 1 sobre el producto de 1 por 1 por 1, o sea que me va a quedar en definitiva el logaritmo de e. Esta va a ser la derivada de u respecto de x. Por el mismo motivo, evaluando en m nos va a quedar 1 sobre 1 por logaritmo de e. Bueno, resulta ser que también va a ser logaritmo de e. Y en el tercer caso va a ser menos logaritmo de 1 por 1, o sea, el logaritmo de la unidad va a quedar acá. Va a quedar menos logaritmo de la unidad dividido z al cuadrado es 1. Y recuerden que el logaritmo de la unidad es igual a 0. Sea logaritmo natural, sea logaritmo decimal, logaritmo de cualquier base. Por lo tanto, esto es igual a 0. Ahora nosotros lo que vamos a calcular son los cosenos directores. Para los cosenos directores recuerden que es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa vendría a ser el módulo del vector, del segmento orientado. Vamos a determinar el segmento orientado. El punto M tiene coordenada 1, 1, 1. N tiene coordenadas menos 1, 0, menos 1. Entonces, el segmento orientado MN, acá no le puse el igual, tampoco acá porque son puntos, acá le pongo el igual porque ya va a ser un vector o segmento orientado o los números de dirección. Entonces, para eso teníamos que hacer n menos m, ¿se recuerdan? N menos n. Entonces, menos 1 menos
1 menos 2. 0 menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1 menos 2. Entonces ahí tenemos la expresión de el segmento orientado. Esto también lo podríamos haber expresado en su formato vectorial, menos 2i menos j menos 2k. Inclusive lo podríamos haber graficado también. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el módulo de mn, que va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. El módulo de mn, vamos a tener 4 más 1 más 4, raíz de 9. La raíz de 9 es igual a 3. Entonces ahí tenemos calculado también el valor del módulo. Entonces ahora ya sí estamos en condiciones de armar esta fórmula. Más que de armarla, diría de completarla. Entonces nos va a quedar la derivada de u respecto de s es u' de x, que es logaritmo de por el coseno de alfa. Recordamos que el coseno de alfa, acá no vamos a calcular alfa, ya tenemos determinado el coseno del alfa, porque es igual al cateto adyacente, que es menos 2, dividido la hipotenusa, que es 3, más la derivada parcial respecto de i, que también coincide, es logaritmo de e, por el cateto adyacente, que en este caso va a ser menos 1, sobre la hipotenusa, que es igual a 3, y por último acá me va a quedar más 0. ¿Por qué? Porque u' de z es igual a 0. Quedaría eso por menos 2 tercios, pero bueno, 0 por menos 2 tercios es igual a 0. Entonces acá tenemos la expresión de la derivada parcial. Nosotros acá, bueno, para ganar un poco de espacio, nos va a quedar menos 2 tercios logaritmo de e menos 1 tercio logaritmo de e. Menos 2 tercios y menos 1 tercio es menos 3 tercios. Menos 3 tercios es menos 1. O sea que esto va a ser igual a menos logaritmo decimal de e. Logaritmo decimal de e es entonces la respuesta. La solución. El valor de la derivada direccional de esta función en el punto 1, 1, 1 es igual al logaritmo de e. Recuerde que el logaritmo de e es como se está diciendo, el logaritmo en base 10 del número e, ¿no? Lo podemos dejar así, es un número irracional, pero entregado de esta forma está perfecto. Si no, habría que calcular cuánto es el menos el logaritmo decimal de 2, no recuerdo el número, 271, 82, 83, algo así, que nos va a dar una determinada cifra. Bueno, va a tener infinitas cifras decimales, en algún momento lo vamos a tener que truncar. Entonces, para no entrar con ese inconveniente, directamente lo dejamos expresado así. Ese es el valor de la derivada direccional, magnitud escalar. Vamos a hacer ahora el otro ejercicio número 9. El ejercicio número 9, acá tenemos, es un ejercicio con dos variables independientes. Está pidiendo calcular la dirección, la derivada direccional. Está pidiendo calcular en el punto de coordenadas 2, 1, cuál tiene que ser la dirección, de tal manera que la derivada direccional en ese punto sea igual a 0, o si es que existe esa dirección, si es un ángulo o si son más de un ángulo. Entonces en este caso vamos a plantear la otra fórmula.
La otra fórmula, a nosotros no. La otra fórmula porque tenemos solamente, estamos trabajando en R3, a diferencia del anterior que era en R4. Entonces acá vamos a hacer que la derivada de z respecto de esa dirección S desconocida es igual a la derivada respecto de x por el coseno de alfa más la derivada respecto de y por el seno del mismo ángulo alfa. Pero lo que nos están pidiendo es cuál tiene que ser esa dirección para que esto sea igual a 0. Igual a 0. Entonces vamos a empezar a trabajar calculando las derivadas parciales. La derivada parcial respecto de x va a ser, primer término, menos 2x. Segundo término es 0 porque no depende de y. Del tercer término, bueno, voy a bajar la constante, más, voy a tener 2, o sea, a esa expresión, recuerden esto va como un borrador, como algo auxiliar. Esto ustedes lo pueden maniobrar de la siguiente forma. Esto lo pueden maniobrar como que es 2 por el logaritmo de x menos y, que es una propiedad del logaritmo, ¿no? O sea que pueden calcular la derivada de esta forma. Si no, la tienen que calcular así, haciendo u' sobre u. Si nosotros lo calculamos teniendo en cuenta esto, que aparenta ser un poco más fácil, es la constante por u' sobre u. Como es respecto de x, u' es igual a 1, porque la derivada de x respecto de x es 1, y la derivada de menos y respecto de x es igual a 0, dividido x menos y. O sea, estamos poniendo 2, listo, vale. Ahora vamos a calcular la derivada respecto de y. La derivada respecto de y, primer término no interviene, segundo término es igual a 3. Y respecto de y, la función logarítmica tenemos que va a ser igual a la constante 2, y acá tenemos que poner menos 1, porque la derivada de x respecto de y es 0, pero la derivada de menos y respecto de y es menos 1, sobre, al igual que recién, x menos y. Entonces ahí tenemos calculadas ya las dos derivadas parciales, que son los dos primeros factores de los términos del segundo miembro. Ahora lo que vamos a hacer es evaluarla en el punto P. Si evaluamos esto en el punto P, nos va a quedar menos 2 por x vale 2, es la abscisa, más 2 dividido x menos y, o sea 2 menos 1. Entonces nos va a quedar acá menos 4 más 2 menos 1 es 1, 2. Entonces me va a quedar menos 4 más 2, menos 2. Va a ser un valor, uno de los valores de la derivada direccional. El valor de una de las derivadas direccionales. O sea, menos 4 más 2. Si ahora evaluamos en P la segunda derivada direccional, vamos a tener 3 menos 2, por este menos, más por menos, menos 2. Y en el denominador va a quedar 2 menos 1 nuevamente. Entonces vamos a tener 3 menos 2, porque vamos a tener 2 dividido 1, 3 menos 2, acá nos va a quedar 1, ese es el valor de la derivada direccional. Entonces nosotros vamos, ahora nosotros no podemos calcular los ángulos porque no nos están pidiendo el valor de la derivada direccional, nos están pidiendo cuál tiene que ser el o los ángulos para que la derivada direccional adopte un valor determinado, en este caso nulo. Pero nos podrían haber dicho cuál es para que el valor sea 10, o el valor sea 8, o el valor sea 5, o el valor sea menos 3, pero queremos saber cuál es el punto en el cual la derivada direccional sigue igual a 0. O sea, lo que queremos saber es, en el punto de coordenada 2, 1, en qué dirección la pendiente es nula. Si la pendiente es negativa, apunto hacia abajo. Si es positiva, apunto hacia arriba. Pero yo quiero ir plano, aunque sea un instante. Entonces, quiero saber cuál es esa dirección.
Entonces yo voy a armar esta fórmula que dice z' de x, que es menos 2, por el coseno de alfa incógnita, más 1, no lo pongo, por el seno de alfa incógnita, igual a 0, porque ese es el enunciado del ejercicio. Ahora lo que voy a hacer es lo que hice en otro ejercicio, voy a dividir convenientemente por coseno de alfa, simplifico coseno con coseno, y esto que tengo acá no es ni más ni menos que la tangente del ángulo. Entonces, reorganizando esto, me va a quedar menos 2 más tangente del ángulo alfa igual a 0. Es decir que la tangente del ángulo alfa es igual, si yo paso este menos 2 al otro miembro, me queda igual a 2. En definitiva, ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que, volviendo acá a margen, que alfa, el ángulo alfa que estamos buscando, es igual al ángulo cuya tangente es igual a 2. Entonces, como no vamos a tomar la calculadora, directamente vamos a dejar este ejercicio. Lo que sí puede ser que a uno le pidan graficar, digamos, esta situación. Esto nos estaría diciendo, o si nosotros tenemos la circunferencia trigonométrica, me quedó medio mal. Acá el ángulo cuya tangente es igual a 2, recordemos muy bien que la tangente, por lo que yo ya los estoy hartando diciéndole esto, la tangente se mide siempre sobre esta recta que es paralela al eje vertical, siempre se mide ahí. Entonces, si esta circunferencia trigonométrica tiene radio igual a 1, el 2 está más o menos por acá. Este sería el valor de 2. O sea que el ángulo, el lado del ángulo es este. Entonces, para este ángulo, alfa, la tangente vale 2. La tangente vale 2. Pero no solamente para ese ángulo, porque para este otro ángulo, a este le vamos a llamar alfa 1 y a este le vamos a llamar alfa 2. Para este valor de alfa 2, la tangente también vale 2. Por lo tanto, nosotros si sacamos el valor del ángulo alfa, debe estar, como les dije en el video anterior, puede estar en 65 grados aproximadamente. Ese es un ángulo. El ángulo alfa 2, este sería alfa 1, 2. No es 1,2. Alfa 1 barra 2, 1-2. En donde alfa 2 es igual a alfa 1 más o menos, porque uno puede sumar, pero también puede restar, más o menos el valor de pi, si uno lo expresa en radianes. Entonces de esa forma también hemos agregado alguna variante que creo, por lo menos espero, que pueda ayudar un poco más a la comprensión integral de este tipo de ejercicio. Ahora vamos a comenzar con gradiente.